Un saludo para todos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 19, dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si hay un enemigo a quienes todos los hombres transversalmente le temen, es a la muerte. Y los apóstoles del Señor Jesús no son la excepción. Ellos tenían temor a la muerte. Se encontraban encerrados, presos del pánico, porque no querían ser víctimas del odio religioso de los judíos, quienes habían llevado a la muerte al Señor Jesús de una manera bestial, entregándole a los gentiles, los romanos, quienes le crucificaron. En nuestro propio contexto en el que nos encontramos hoy, podemos ver cierta similitud con lo que rodea este pasaje bíblico de Juan capítulo 20, verso 19. En primer lugar, podemos decir que la noche ha llegado con fuerza. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice el texto, el primero de la semana. ¿No sentimos nosotros, al igual que los apóstoles, que ha llegado la noche? La noche puede tipificar ese sentimiento de soledad, de vulnerabilidad, de angustia, de dolor en el cual muchos se encuentran hoy. La pandemia del COVID-19 ha sido devastadora. Miles de personas han sido infectadas en gran parte del mundo. Y por lo mismo muchos sienten que ya no amanecerá, que ya no saldrá el sol, porque todo lo que ven es oscuridad. Para los apóstoles, la muerte de Jesús era la oscuridad más grande. Estaban desolados porque sentían que no tenían la fuerza como para recomponerse de aquella lamentable pérdida. Jesús había sido crucificado. Había muerto realmente. Y aunque en su ministerio terrenal Jesús les había hablado claramente, también lo hizo de forma alegórica, pero mayormente lo dijo de forma clara, que Él iba a padecer, que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero esas palabras, que estaban cargadas también con esperanza para toda la humanidad, ellos la habían olvidado. Se habían olvidado de las palabras de Jesús y de lo que los profetas y los salmistas dijeron de Jesús en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Por lo que estaban viviendo los apóstoles en su oscuridad más intensa, con muchas preguntas sin responder. La segunda gran verdad en este versículo bíblico es que las puertas estaban cerradas. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. En el contexto de los apóstoles, ellos estaban experimentando un aislamiento social voluntario, a diferencia de la realidad nuestra, en la que por medidas preventivas de salud debemos permanecer en nuestros hogares para evitar ser un foco de contagio o ser víctimas de este virus. Los apóstoles, ellos llegaron a la conclusión de que debían aislarse de la sociedad, que tenían que desconectarse del drama de la cruz de Jesús, porque eso era un salvaguarda para sus propias integridades físicas. Para estos hombres, las puertas cerradas demostraban que su fe estaba pendiendo de un hilo. Para los discípulos del Señor, las puertas cerradas era una demostración de una desconexión con la realidad de la cruz de Jesús. En tercer lugar, podemos ver que hay miedo. Dice que por miedo de los judíos, las puertas estaban cerradas por miedo de los judíos. La respuesta al por qué los apóstoles decidieron aislarse socialmente y encerrarse fue exclusivamente porque tenían miedo de que los judíos religiosos arremetieran contra ellos. Le tenían miedo al odio religioso.
Estaban conscientes que ellos podían correr la misma suerte que el maestro y sufrir cruelmente ese castigo. El miedo, cuando se apodera de alma, la anula. El miedo, cuando se apodera del alma, la paraliza. El miedo, cuando se apodera del alma, puede tornar tóxica todo tipo de relaciones, y la persona puede terminar olvidando las promesas de Dios y sumergiéndose en un abismo sin salida, en un túnel sin salida, inhóspito, y donde los temores y los terrores crecen con el pasar del tiempo. Los discípulos del Señor estaban paralizados de miedo, estaban afectados anímicamente y no tenían la fuerza como para enfrentarse al día a día. ¿Cuántas personas hoy yacen en esa misma condición? Sienten que el miedo se ha apoderado de ellos. Sienten que les resulta muy difícil poder pensar en otra cosa que no sea la tragedia que hoy está enlutando al mundo entero con el COVID-19. El miedo es real. El miedo es transversal. El miedo es una sensación de peligro inminente que no se aplaca con facilidad. Pero es en este escenario tan desolador para los apóstoles del Señor Jesús que Jesús emerge en medio de ellos y se les aparece para transmitir esa paz que ellos no pueden comprar ni obtener de otra forma. Jesús emerge en medio de la noche, cuando están a puertas cerradas y cuando sienten miedo de los religiosos de aquel entonces. Jesús no aparece en medio de ellos cuando sienten fe o cuando encuentra confianza en esos corazones que estaban dubitativos en ese momento. Jesús aparece justamente en un momento de vulnerabilidad, en un momento de estrés, en el momento donde la noche es más intensa, donde el claustro es una realidad, donde se encuentran llenos de temores y de preguntas sin responder. Es ahí que aparece Jesús para transmitir paz a su alma. Termino diciendo que el Cristo resucitado puede traer paz. Dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo, paz a vosotros. Era de noche, las puertas estaban cerradas y dice que estaban los apóstoles con miedo, llenos de miedo. Pero es allí que aparece Jesús en medio para traer paz. La primera palabra que transmite Jesús es paz. En el griego, eirene, paz a vosotros. Esa paz es más que un buen deseo. Esa paz es la viva realidad de la presencia de Dios en los escenarios más oscuros. Jesús no les cuestionó su falta de fe. Jesús no les reprochó el que estuviesen encerrados. Jesús no les cuestionó sus miedos e inseguridades, sino por el contrario, con su sola presencia, apaciguó sus temores, aquietó la tempestad de su alma y alimentó con paz y con amor sus corazones. Hoy más que nunca, la realidad del Cristo resucitado puede traer paz a tu vida. El Cristo que transforma los lugares más inhóspitos, lúgubres, oscuros, en verdaderos oasis de fe y esperanza, es el mismo que está hoy dispuesto a acudir en medio de tu necesidad, en medio de la noche oscura de tu alma, cuando tus puertas están cerradas, cuando sientes miedo del porvenir. Es ahí que Jesús aparece, en medio de nuestra noche, en medio de nuestra realidad adversa, para traer paz a nuestro corazón. Lo que necesitan las naciones de la tierra no es un mejor sistema económico. Lo que necesitan las naciones del mundo entero es experimentar la realidad del Cristo resucitado. Es poder tener un encuentro determinante
con aquel que tiene la capacidad de transformar los escenarios más oscuros, cambiando los ambientes en ambientes de fe y esperanza. Recuerda, Cristo ha resucitado. Él es real y solo Él puede traer paz a tu corazón. Que Dios les bendiga.